Aprovechemos el tiempo, hermano, al máximo. El hermano predicador está listo para poder exponer, compartir la palabra del Señor. Así es que queremos, en el nombre de Jesús, juntamente con el predicador, viajar en la palabra. Amén, hermanos, y estudiar las Sagradas Escrituras. Por favor, mi hermano, que el Señor me lo bendiga abundantemente. Prestemos atención, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor una vez más. Vamos a escuchar la palabra de Dios, a estudiarla juntos, Amén. A crecer. Y vamos a retomar la carta de Juan, hermanos. Habíamos suspendido por 2 miércoles para animarnos a nuestra fe en este año, poder trabajar para el reino de Dios de manera más excelente y con una perspectiva del reino, diría yo. Una perspectiva de los cielos, como Dios quiere, ¿verdad? Y en prioridades adecuadas y ordenadas, como dice la Escritura. Primero el reino y después las demás cosas vendrán por añadidura. Continuamos en el capítulo 4 de primera carta de Juan, hermanos. Lo buscamos y me responden con un amén cuando lo tengan, hermanos. Vamos a leer del 7, creo que hasta por el 12, hermano, vamos a leer. Vamos a tratar de abarcar esos versículos. ¿Lo tenemos, hermano? La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hasta ahí leemos, hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por tu misericordia y bondad. Gracias por este nuevo año que nos permite, Señor, estar reunidos en tu nombre, Señor. Agradecido, Señor, por todo lo que tú has hecho. Tu fidelidad este año pasado nos sostuvo, mas tu misericordia, Señor, es permanente, Señor, para siempre para con nosotros. Y sabemos que este año estarás con nosotros, que tu mano poderosa nos sostendrá. Ayúdanos a confiar de todo corazón en ti, Señor amado, y que este nuevo año, Señor, lo que emprendamos sea en relación al crecimiento espiritual, el cual tú quieres para con nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos, Padre Santo. Amén. Amén, hermanos. Yo mencionaba al principio y en varias ocasiones he hecho la referencia de uno de los temas principales y más grandes de la carta de Juan, y lo cual es el amor. Si ven en la perícopa del 7 en adelante, dice Dios es, ¿cómo dice su Biblia? Dios es amor, dice. Y abarca todo el texto, todos los versículos, todo el resto del capítulo 4 abarca referente a este tema. Pero tomé solo una parte del pastel o del tema para que podamos aclarar un poco ciertas cosas que nos está diciendo aquí el apóstol Juan. Si se dan cuenta, Juan
la misma idea la cambia. La presenta de un modo y más adelante se la cambia, se la presenta de otro modo. Dicho como por ejemplo en el 7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ahí se la cambia la idea en el verso 9. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y aquí le cambia la idea: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cada versículo está hablando del mismo tema, diciéndole lo mismo, principalmente el amor, que es de Dios, que el amor debe de morar en nosotros, y siempre lo dice de otro modo, para modo de declarar el tema fundamental de la carta, que es el amor. Una de las evidencias claras de que una persona ha nacido de nuevo está en el verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Recuerdan la plática que tuvo Nicodemo con nuestro Señor Jesús en el capítulo 3 de Juan? Dice que este hombre llamado Nicodemo fue de noche. Este hombre tenía una admiración por Jesús y él veía los milagros y él empezaba a cuestionarse muchas cosas de que, bueno, por un lado, dice cosas que para la época hacía a ellos, como decimos nosotros en la electricidad, cortocircuito. Pero lo que ellos no podían negar son los milagros, las obras de nuestro Señor Jesús. Y por eso algunos, entre ellos mencionábamos quizás tal vez Gamaliel, sería alguno tal vez que escuchó hablar de los cristianos, como que tendían a creer, entre ellos Nicodemo. Y él llega de secreto a hablar con Jesús y le pregunta: maestro, le dice, nosotros sabemos, le dice, él se incluye él y otros más posiblemente, de que tú has venido de Dios, le dice, porque lo que tú haces nadie más lo ha hecho. Entonces, y pues el Señor Jesús, pues él no le celebra lo que él le está diciendo, más por el contrario, lo pone más, quizás sus dudas, quizás las pone quizás más fuerte, por decirlo de algún modo. Le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y le dice: ¿cómo? O sea, la mente natural no comprende eso. Como son espiritual las palabras de nuestro Señor Jesús, no se lo está hablando literalmente. Le dice: ¿cómo va a ser eso que un hombre siendo viejo vuelva al vientre de su madre y vuelva a nacer? Y le dice: es que yo no te estoy hablando de lo natural. Tú eres maestro y no sabes esas cosas. Y le dice: te es necesario nacer de nuevo. Que nadie verá el reino de Dios si no nace de nuevo. Entonces, no está hablando de un nacimiento físico, ¿verdad? Está hablando de un nacimiento espiritual. Y empieza esa vida por cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Empieza la vida de Dios a crecer en la vida del creyente. Entonces, un nuevo nacimiento, como lo llama el Señor Jesús en el capítulo 3 de Juan. Y Nicodemo queda en esa confusión. Ahora Juan retoma ese principio del nuevo nacimiento y viene a hablar del fruto del Espíritu de Dios. Claro, y que eso se habla en Gálatas, también el apóstol Pablo lo habla. Y el cual el fruto del Espíritu de Dios es el amor.
Esa es parte, como en Gálatas lo llama el fruto, ¿verdad? No los frutos del Espíritu. El fruto, ¿verdad? Del Espíritu. Y ya sabemos paz, paciencia, y ustedes que saben en orden alfabético, no, en orden, cómo van el fruto, pero entre uno de esos es el amor. En ese se enfoca Juan. Y le dice en el verso 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. La nueva criatura, el nuevo hombre nacido en Cristo, nace por Dios. Todo aquel todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces el Señor Jesús le muestra a Nicodemo de que es necesario nacer de nuevo. Ahora, ¿en qué momento ocurre eso del nuevo nacimiento? No lo sabemos, ¿verdad? Yo no podría decir con exactitud, aunque yo tengo una noción que el día de mi conversión puedo yo con mis propias palabras decir que yo sentí que yo había vivido una vida muerta y ese día yo empecé a vivir. Esa es mi percepción. Y yo no sabía el nuevo nacimiento, pero yo así lo comprendía hasta que yo leí en la Escritura el nuevo nacimiento. Vaya, ahora ya ocurre el nuevo nacimiento, como es algo que la Escritura y el Señor Jesús viene a decir, el viento sopla de tal lugar y va a tal lugar, no sabes de dónde viene y para dónde va. Posiblemente es algo que no podemos saber con exactitud cuándo ocurrió, pero sí podemos saber algo, es quién ha nacido de Dios por medio del fruto del amor. Entonces, ¿en qué se va a distinguir una persona nacida de Dios? ¿Cuáles serán las evidencias de una persona nacida de Dios? ¿Cuál será la evidencia de que en una persona vive el Espíritu de Dios en ella? Será el amor. Pero no significa de que la persona le ande diciendo a medio mundo, te amo. Por el contrario, lo demuestra. Porque de este amor que Juan va a estar hablando, no es un amor de palabras, es un amor, y de hecho Juan lo habla, no amemos solo de qué dice, de palabras. Y ese es del amor que Juan habla en su carta. El amor viene a nacer en el hombre, primero porque Dios se ha dado a conocer al hombre primero. Entonces Dios se revela. ¿Y cómo Dios viene a darse a conocer en mi vida, en la vida del hermano Salvador, en la vida de cada uno de ustedes? ¿Cómo se ha dado a conocer el amor de Dios en sus vidas? Y eso lo dice el verso 8. El 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El conocimiento del amor o la manera en cómo Dios se ha dado a conocer a nosotros es a través de su Hijo Jesús. La expresión de amor más grande que jamás en la vida alguien hará por usted. Dios lo ha hecho por nosotros. Entonces, Romanos 5:5 nos dice que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, ¿en qué momento? En el momento que Dios derrama su Espíritu Santo en nuestras vidas, empieza a surgir algo distinto en nosotros, y es el amor de Dios. Antes usted tal vez era un gran egoísta, claro, y entre ellos yo, que solo pensábamos en nosotros y no nos importaba el resto de las personas, pero el día que el Espíritu de Dios viene a morar en usted, es un antes y un después. No es que en ese momento se perfecciona, el amor de Dios se va perfeccionando en nosotros conforme el tiempo, hermano. Y seremos perfectos hasta el día de que nuestro Señor venga por nosotros. El amor es la evidencia, hermano, los frutos, que la Escritura nos dice que el amor
revela si somos de Dios, si tenemos comunión con Dios, si tenemos el Espíritu Santo. El amor es una parte del fruto del Espíritu y es una evidencia que somos nacidos de Dios. Imagínense todo lo que revela el amor de Dios en su vida, que tiene el Espíritu de Dios, que conoce a Dios, que ha nacido de nuevo. Todas esas cosas, el amor revela que usted es un hijo de Dios. Entonces, como dije, y tal vez entre esas cosas que no podemos ver son que si el Espíritu de Dios vive en nosotros, pero sí podemos ver sus acciones de amor por el prójimo. Y eso revelará que Dios mora en usted. Entonces, el verso 8, hermanos. El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué dice que no ha conocido a Dios? Aquí está la causa. Porque Dios es amor, dice. Entonces, no basta decir yo conozco a Dios, como dice Santiago, que dicen los demonios. Ellos no dicen que lo conocen, sino que dicen yo creo en Dios. Así dicen ellos, ¿verdad? Según Santiago. Pero dice, tú dices crees en Dios, bueno, no haces nada extraordinario. Los demonios creen y tiemblan. Entonces, en cambio aquí dice Juan, por la evidencia, si tú amas, has conocido a Dios. Si tú, dicho de otro modo, dices que conoces a Dios y no amas, la respuesta es, no has conocido a Dios. Eso es lo que está diciendo. Y en el verso 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. El amor de Dios no se manifestó en palabras, como mencioné, sino que se manifestó en acción, el cual envió, o hecho, como dice el hermano, el cual envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y eso lo dice más clarísimo, más clarito, Juan 3:16, ¿verdad? Hablando del Señor Jesús a Nicodemo también en ese mismo capítulo. Juan 3:16, que todos lo sabemos textualmente, que de tal manera amó Dios al mundo, y solo dijo que lo amó, no, accionó, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora Juan está animando al pueblo de Dios a no amar de palabras, sino amar como Dios, de imitar a Dios con acciones. Ahora, Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, vino al mundo se hizo pobre. Escuche todo lo que hizo nuestro Señor Jesús. Acción. Vino al mundo, se hizo pobre, se hizo hombre, sanó enfermos, perdonó pecados, dio su vida para salvarnos de la condenación. Y todo esto está un gran mensaje para el mundo. Es un gran mensaje para el mundo. Yo amo. Ese es el mensaje de Dios para el mundo. Yo amo, por eso envié a mi Hijo Jesús. El Señor Jesús sanó por amor, perdonó por amor, se hizo pobre por amor. Todos son acciones por Dios, de parte de Dios. Es por eso que rechazar al Hijo de Dios, hermanos, es rechazar abiertamente el amor de Dios. Rechazar al Hijo de Dios. Entonces, es su Hijo Jesucristo, Dios el Padre, ya entregó a la humanidad todo el amor que se podía dar o hacer por la humanidad. Déjeme decirlo que el Señor, que Dios mismo, ya lo hizo. Es que Él no tenía 2 hijos, Él tenía 3, y dijo, ahí le va uno, por lo menos uno le voy a dar. Tenía uno, y al único, Dios. Dicho de otro modo, ¿qué más podía hacer Dios por esta humanidad? ¿De qué manera más podía Dios amar a esta humanidad? No hay otro modo. Dios ya lo hizo todo, hermano. Por eso que en la condenación nadie tendrá excusa, porque Dios ya lo hizo todo.
estamos hablando de la viña, ¿verdad? Hablando de que Dios hizo todo por Israel y ellos, pues en vez de dar el fruto que Dios esperaba, dieron uvas amargas o ácidas. ¿Qué más se podía hacer? Dice Dios. Es por eso que en el día de juicio no habrá lugar, ni tiempo para ninguna excusa, hermano, ante Dios, porque Dios hizo todo para que el hombre sea salvo, hermano. Y aún así, muchos hombres deciden, entre ellos nosotros, responder al amor de Dios. Y otros, negar a Jesucristo. Por tanto, negar el amor y el perdón de Dios. Fíjese que cuando estaba yo soltero, yo pues evangelizaba a compañeros del trabajo y entre ellos había una jovencita que yo evangelizaba y yo le hablaba del evangelio y yo le mandaba textos de la palabra de Dios. Y un día, pues la invité a que fuéramos a la iglesia. Entonces me dijo que pasara pues por ella. Y cuando llegué a la casa donde ella, me dice de que pues nunca me había pasado a mí algo parecido así, de como que se te declaren pues. O sea, de que como yo nunca le insinué nada diferente, sino que yo siempre llevé mis intenciones de llevarla a Cristo. Entonces yo le dije, no, creo que te has equivocado, mis intenciones, es lo que yo le dije, mis intenciones es de que tú conozcas a Dios. Y pues ella se empezó a sentir como mal y me dijo de que quizás yo no le gustaba. Yo le digo, no es eso, le digo, pero es que yo nunca he pensado en ti por interés distinto a que tú conozcas de Dios. Entonces, y al final, hermanos, pues me decía que yo la rechazaba y eso, y yo siempre le expliqué de que mis intenciones eran limpias para con ella. Y entonces quedaron las cosas así y le menciono yo, mira, le digo, yo te quiero apoyar en lo que yo pueda, pero nunca te veo a ti como una mujer, o sea, que tú seas algo para mí. Lo que yo quiero para ti es demostrarte el amor de Dios a tu vida. Entonces, para ella era extraño lo que yo le estaba diciendo, pero ¿sabe qué? Me dejó de hablar, me dejó de contestar los mensajes, o sea, que yo le contestaba, que por lo menos me decía amén, gracias por animarme a la palabra de Dios, y me sentí mal, porque ella me sentí mal porque estaba rechazando, quizás diría yo, el amor más limpio que yo como pecador puedo dar en este mundo, que es el amor de Dios, hermano. Y a la misma vez me pregunté, si yo que le estaba dando un amor desinteresado a ella, ¿cómo no se sentirá Dios cuando la humanidad rechaza el perfecto amor de Dios que dio a su Hijo Jesucristo? O sea, es algo extraordinario, hermano, como la humanidad rechaza un amor limpio, un amor sacrificial, un amor que lo dio todo, lo entregó en la cruz por nosotros. Y para nosotros, o para la humanidad, le es fácil simplemente desecharlo como que es cualquier cosa. Es duro, hermano, pero Dios, por eso le menciono, en el día del juicio no habrá excusa, hermano. Porque ¿qué más se puede hacer por esta humanidad? No hay nada más que se pueda hacer. Dios lo ha hecho todo por este mundo, por salvar este mundo, hermano. Entonces, el verso 10, hermanos, una pequeña ejemplo de lo que les estoy mencionando. Y me ha pasado con respecto a otras personas y me ha tocado aclararle. No, mi intención son limpias. Es que tú vayas a Dios, que tú busques a Dios. Y pues, las mujeres yo creo que les pasa mucho eso. También a los hombres nos pasan, ¿verdad, hermano? Nos pasa. Entonces, de que nos desechan porque ellos van, como dicen,
por otro rumbo. Ahora, el verso 10, hermano. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De Dios surge primordialmente el amor, hermano. La fuente del amor es Dios. En el principio de la creación de Dios, Dios creó todo y lo hizo bueno. Lo estábamos mirando con los niños el día domingo. Dios lo hizo todo bueno, plantó un jardín, el jardín de Edén, puso al hombre y a la mujer en el huerto de Edén. ¿Y sabe por qué hizo Dios todo eso? Por amor. Dios lo hizo por amor, para que el hombre fuera feliz, para que el hombre pudiera experimentar el amor de Dios en esas bendiciones. Entonces, ¿pero qué pasó? Dios en Edén no fue correspondido. Porque, ¿qué pasó? O sea, Adán y Eva fallaron en su fidelidad a Dios. Todas estas cosas Dios las hizo, ¿por qué? Por amor. Entonces Dios hizo todo lo que puso por la humanidad. Por lo contrario, la humanidad siempre ha estado siendo infiel a Dios. Pero escuche esto, lo que quiero plantear. Dios, cuando creó al hombre en el huerto de Edén y todos los beneficios que le dio, lo hizo por amor. Pero cuando el hombre cayó, el hombre pecó, ¿sabe qué hizo Dios? Por lo contrario a lo que el hombre hizo, ¿sabe qué hizo Dios? Amó más. El hombre pecó y se perdió. Y Dios decidió amar más a la humanidad. Y entre ese amor que Dios dio a la humanidad, entregó a su Hijo Jesús. Entonces, por eso Romanos viene a decir que cuando más abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, hasta el día de hoy, hermano, el amor de Dios ha abundado para esta humanidad caída. Dios no nos ha pagado conforme a nuestra infidelidad. Dios ha amado más, a pesar que por Él se ha amado menos, como dijo Pablo a los corintios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, o sea, a morir por nuestros pecados. Verso 11, hermano. Ya vamos a acabar, hermano. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, dice. Ya conocemos el amor de Dios. ¿Sí, hermano? En relación a ese amor, dice el apóstol Pablo, ustedes no deben amarse unos a los otros. El amor de Dios produce en quienes corresponden a su amor. Y yo creo que todos aquí hemos correspondido al amor de Dios. Entonces, por eso Dios produce en nosotros amor. El amor de Dios en nosotros marca un nuevo comienzo. Empieza a producir amor por otro. Como mencioné, antes usted solo era amor egoísta, solo para usted y solo para usted todo. Ahora Dios, a través de su amor y de su espíritu, lo ha capacitado, hermano, para que pueda amar a otro. Es hasta cuando el hombre ha experimentado por el amor de Dios el perdón de los pecados, entonces el hombre puede perdonar verdaderamente. Media vez una persona no experimente el verdadero perdón de Dios, no puede dar nada que no haya recibido. Asimismo, no podemos amar a nuestro prójimo si no hemos aprendido a conocer y a recibir el amor de Dios en nosotros, hermano. Por eso el amor de Dios para nosotros es la fuente que produce en amor para mi prójimo. Dios no nos pide nada, hermano, que Él no haya dado o hecho antes por nosotros. Si Dios nos dice, amémonos, es porque Él nos dio amor. Nos dio la capacidad de amar.
y ahora más, por cuanto nos dio su Espíritu Santo. Entonces Dios no nos pide nada, hermanos, que no podamos, que Él no nos haya dado antes. Primero, en lugar, Dios nos pide que nos amemos los unos a los otros porque Él nos amó primero. Esa es la primera razón por la cual Dios le dice a cada uno de nosotros y a mí también principalmente, ame a su prójimo. ¿Por qué? Porque yo así lo amé a usted. Segundo, hermanos, la segunda razón por la cual Dios me pide que yo los ame a ustedes y que ustedes me amen a mí y nos amemos los unos a los otros nos pide que nos amemos los unos a los otros porque cuando derramó su Espíritu Santo en nosotros, en nuestros corazones, nos dio la capacidad de amar a otros, hermanos. Escuche, obviamente Dios no le va a pedir que vuele, ¿verdad? Si no le va a dar las primero, pero sí le va a pedir que ame a su prójimo porque le ha dado la capacidad de amar a su prójimo, hermano. Dios le ha dado, ha derramado su amor en sus corazones. Y tercero, hermano, razón por la cual Dios nos pide que nos amemos los unos a los otros es porque el amor se expresa con acción en favor de otros. El amor se expresa con acciones, hermano. El proceso de amar inicia de Dios al hombre. El hombre, y en respuesta, podemos decirlo, del amor de Dios, nosotros le amamos a Él. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué, hermano? Porque Él nos amó primero. En consecuencia, amamos a nuestro prójimo, porque también va a decir la palabra de Dios, que como en este mismo capítulo, puede uno decir, yo amo a mi prójimo, el que no puede amar a su prójimo, que le ve, y dice que ama a Dios que no lo ve. Entonces, por eso Santiago también habla con respecto a la fe, que la fe no es algo de palabras, sino es algo de acción, es algo que se puede demostrar con nuestra vida. Ahora, el proceso, por eso el mandamiento, debemos amarnos unos a otros como Dios nos ha amado, hermano. Porque Dios nos dio, ¿qué? Capacidad y Él nos amó primero. Verso 2, hermano. Y ahí acabamos. Nadie ha visto jamás a Dios. Y parece que ese como que si fuera un paréntesis, hermano. Y luego dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto a Dios, dice, por la razón que Dios es espíritu. Asimismo, pero se nos dice que Dios permanece en nosotros cuando nos amamos unos a los otros. Una de las manifestaciones de la presencia de Dios en el libro de los Hechos es la comunión y el amor y el favor de Dios que estaba para con la iglesia. Era una iglesia que abundaba en amor, hermano. Y eso, el amor, hermano, es una evidencia de la presencia de Dios en la vida del creyente. El amor es una evidencia de la presencia de Dios en la vida de una iglesia, hermano. ¿Recuerdan lo que el Señor en la carta de Apocalipsis a la iglesia de la Odisea le dice? Dice que a la iglesia de la Odisea creo, que le dice, tú eres miserable, pobre, desnudo. O sea, en pocas palabras, de mí no tienes nada. Dios estaba afuera, nuestro Señor Jesús. En pocas palabras, una evidencia del amor de Dios en una iglesia una evidencia de la presencia de Dios en una iglesia es el amor. El amor, hermano. ¿Qué tanto de Dios tenemos en nosotros, hermano? Se muestra en nuestro trato con las personas, hermano. No en qué tanto sabe, hermano. Aunque haya leído la Biblia al revés y derecho de Génesis a Éxodo. Y que pueda usted hacer exégesis bíblica, que somos llamados a hacerlo. No vaya a malentenderme de que estoy satanizando o rechazando eso. El asunto que
debe de, ¿cómo poderlo decir? Ir de la mano, diría yo. Conocimiento y acción. Conocimiento y acción. Fe más obras. No para salvación, es una demostración. En el Antiguo Testamento se narra esta historia, como yo creo que a usted le gusta también, de José. ¿Recuerdan José? Dice que este hombre, y allí prácticamente voy a acabar, José en Egipto, dice de que se narra 5 veces, hermano, esta frase, y Jehová estaba con José. Mire la vida de José, cómo se demostraba en acción. Él por temor a Dios primero y por amor a su amo Potifar, esta mujer que tanto se le metía, decidió mejor salir huyendo, mejor recibir las consecuencias. Por amor, José siempre fue diligente en trabajar sin importar quién era su amo, sin importar si estaba en la cárcel, sin importar si al final iba a recibir recompensa por ello. Por amor, José termina perdonando a sus hermanos. Curiosamente, se narra estas 5 veces de que Jehová estaba con José. Es una demostración de que la presencia de Dios estaba con José. Y las acciones de José demostraban de que Dios estaba con él. Y que José estaba con Dios. Aplicaciones, hermano, de autoanálisis. ¿Qué tanto muestra mi trato a los demás que Dios permanece en mí? Porque eso es lo que dice el verso 12. Dice que nadie ha visto jamás a Dios, sino que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice que si nos amamos, Dios permanece en nosotros. Pregunta de autoanálisis: ¿qué tanto Dios, qué tanto en el amor que nosotros demostramos a nuestro prójimo se demuestra la presencia de Dios? Asimismo, otra pregunta de autoanálisis: ¿es coherente el amor por Dios en mi trato con otros? Sí, porque podemos decir amo a Dios, ¿verdad? Y así dicen esta gente de allá de Medio Oriente, que dicen Alá, le llaman ellos, que amamos a Dios, dicen ellos, que es traducido. Pero ellos no tienen miedo de matar a su prójimo. Ellos no tienen miedo de sacrificar su vida no por el bienestar de otra persona, por matar a otra persona, hermano. ¿Y eso es lo que Dios habla que es amor? No. Entonces, si el amor de Dios a mi vida, otra pregunta de autoanálisis, se ha mostrado con acciones, sacrificio hacia mí, ¿cómo están mis acciones y sacrificio por los demás? Otra pregunta de autoanálisis. Porque el amor de Dios, ¿cómo se manifestó a su vida, hermano? Acciones, sacrificio, abnegaciones, un amor por el prójimo, donde dice que nadie busque lo suyo propio, sino que buscando los intereses de los demás también, hermano. Ahora, ¿cómo se manifiesta nuestro amor en acciones a nuestro prójimo? Por último, Juan 13, del 34 al 35 dice, nuestro Señor Jesús hablando, este es Juan, el Evangelio. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, dice el Señor Jesús. En el 35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. ¿Qué está hablando? De evidencias. Que la evidencia de que soy discípulo de Jesús es por cómo yo trato a mis hermanos, de cómo yo trato a mi prójimo, que si nos amamos los unos a los otros, dice el apóstol Juan. Y hasta aquí vamos a llegar, hermanos, porque ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero no sin antes hacer el llamado a los amigos que nos miran por las redes sociales. Venga a Cristo, dele su vida a Cristo.
Deje de vivir esa vida de egoísmo, de solo pensar en usted y entréguele su vida a Cristo. Conozca el amor verdadero. Amén, hermano. Conozca el perdón. Tal vez usted no sabe perdonar y lo entendemos porque no ha experimentado el amor de Dios. No ha experimentado el perdón de Dios. Venga a Cristo y entréguese de todo corazón a Él. Y Dios ha prometido una cosa, darle vida y darle la capacidad de amar de manera desinteresada a su prójimo. Así es. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por el infinito sacrificio que has hecho por nosotros. Aunque la humanidad, y entre ellos yo, Señor, más infiel te hemos sido, tu amor por nosotros sobreabundó, Padre Santo. Gracias, Señor, porque no has sido infiel como nosotros. Por el contrario, hiciste sobreabundar tu amor para con nosotros. Hiciste sobreabundar, Señor, tu misericordia para con nosotros. Y diste a tu Hijo Jesús, en quien tenemos vida, en quien tenemos perdón, en quien alcanzamos salvación. Gracias te damos, Padre Santo, por tu infinito amor, por tu misericordia y bondad. Que tu presencia, Señor, en nosotros sea notoria, Señor. Amén. Por cómo tratamos a nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nosotros no tenemos excusa, porque infinito amor, porque con amor eterno tú nos has amado, bendito Dios. Gracias te damos, precioso Padre. Gracias, precioso Señor Jesús. Gracias, amén. Espíritu de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano Silvio Morán, por la exposición de la palabra. Mis hermanos, nos ponemos de pie y cantamos un coro que habla acerca del amor de Dios. Amén. Con esto vamos a concluir. Gracias a Dios por esa enseñanza que nos recuerda ese amor incomparable. Hay un coro que dice, pero cantémoslo con ánimo, hermano. Vamos a ver, que se nos vaya la gripe. Juntos. ¿Cómo se llama? El amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, más alto que no puedo ir arriba, profundo que... Correcto. Tan ancho que no puedo salir fuera de él. Grande es el amor de Dios. Es alto, ancho, profundo, y no podemos nosotros compararnos a ese amor. Dijo el hermano Silvio Morán, ya no tenía más que dar, lo dio todo. Por eso en aquel día no tendrá por inocente al culpable. Entréguese a Cristo, ya lo dijo el predicador. Oramos, hermanos. Démosle gracias a Dios por este gran día. Padre bendito, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos ha recordado ese gran amor. Qué impresionante que cuando el hombre pecó en el huerto, decidiste amarnos más. Gracias, Dios eterno. Gracias por usar a mi hermano Silvio Morán. Gracias por edificar a tu iglesia. Gracias, Señor, por enseñar a esas multitudes que escuchan en diferentes lugares del mundo a través de las redes sociales. Te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares. Traigas salud a los enfermos, salvación a los perdidos, fortaleza a los caídos, para que puedan levantarse. Bendito Dios, gracias por todo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Estamos fuera de las redes sociales. Que el Señor nos bendiga a todos. Saludémonos, por favor, hermanos. Gracias al Señor por esta reunión.